Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la Feria Nacional del Libro, en la versión número 34, y vamos a dar inicio a la presentación del libro La democracia no se construyó en un día, de Lorenzo Córdoba y Ernesto Núñez Albarrán. Voy a iniciar esta presentación con un texto que he preparado para esta ocasión. El texto que hoy tengo el honor de presentar para ustedes se concibió en 2018 con la idea de explicar el proceso electoral por medio de una doble y contrastante mirada de los acontecimientos. Por un lado, el relato de un gran periodista, Ernesto Núñez Albarrán, y por otro, el testimonio del árbitro de aquella contienda electoral, Lorenzo Córdoba, el gran académico, el investigador, con una visión analítica respecto a los antecedentes que hicieron posible la tercera alternancia en la historia de la democracia mexicana. Así, el texto está integrado por 8 crónicas y 7 ensayos que se complementan y dialogan entre sí, construyendo un doble relato del proceso político que culminó con las elecciones de 2018. Es un texto innovador porque integra relatos periodísticos y ensayos académicos rigurosos que bien podrían haber sido textos de autor, cada uno de ellos, es decir, que son realmente 2 libros en uno. Sin embargo, los autores prefirieron entablar un diálogo fructífero entre sí para dar cuenta de la realidad político-electoral de México en por lo menos los últimos 50 años, que evidencian la tesis central del texto, que es la siguiente: la democracia mexicana no nació el 1 de julio de 2018, sino que es consecuencia de un proceso evolutivo, de una obra colectiva de muchas generaciones y un patrimonio de todas y todos los mexicanos. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que el proceso electoral de 2018 cerró varios ciclos históricos, uno de 50 años si se considera el movimiento de 1968 como arranque de la democratización, uno de 40 si se piensa en la reforma política de 1977 como el inicio del camino hacia la pluralidad, o uno de 3 décadas si se considera las elecciones de 1988 como el punto de quiebre de la transición. Lo cierto es que la democracia mexicana no nació el 1 de julio de 2018. El panorama político y social cambió profundamente en los últimos 3 años y la pandemia lo ha vuelto mucho más complejo. Sin embargo, eso no le resta pertinencia a la revisión histórica que se despliega en estas páginas, donde se revalora nuestra democracia como un proceso evolutivo, una obra colectiva de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos y un patrimonio de todas y todos. La democracia no se construye en un día. Es necesario advertir que a lo largo del texto se abordan por parte de los autores diversos temas como el origen del INE, la reforma electoral del 2014 y sus principales ejes, las elecciones intermedias de 2015 y sus retos más visibles, las elecciones de 2016 y 2017, la preparación de la elección de 2018, los candidatos independientes, los debates presidenciales, el día de la elección, entre los principales temas. Vale la pena señalar que estos se analizan con minuciosidad, exhaustividad y sobre todo con claridad, lo que los hace accesibles a cualquier lector, sea este experto o usuario de los asuntos que se relatan y analizan. En una de las crónicas, Ernesto Núñez trata de cómo transcurrió para los candidatos presidenciales el 1 de julio, día de las elecciones. Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Curibeña,
El primero, fiel a su costumbre, madruga para ser el primero en votar en su casilla de la delegación Coyoacán. Es el primero de los candidatos en emitir su voto y su primera declaración es: el pueblo de México va a decidir libremente. A las 8:48 vota y no lo hace por él, sino por doña Rosario Ibarra, quien fuera candidata del PRT en 1982 y 88 y fundadora del Comité Eureka en 1977. Pionero en la búsqueda de desaparecidos en México. Por su parte, Ricardo Anaya llega a las 9:40 a la casilla 485 de la Colonia del Valle, donde tiene que esperar 2 horas para emitir su voto, pues en la casilla hay una larga fila, sufragio que por cierto emite por sí mismo. En un breve mensaje a los medios de comunicación, pide al electorado votar con convicción y evade varias preguntas de periodistas que le preguntan: ¿qué hará si pierde las elecciones? José Antonio Meade vota a las 9:28 de la mañana en la casilla 272 en la delegación Coyoacán y su primera declaración es: estoy seguro de que el día terminará con un triunfo para mí. El candidato del gobierno luce sonriente y jovial. A las 16 horas, cuando llega a la sede nacional, la tendencia es ya muy clara a favor de López Obrador. Meade, después de las 18 horas, economista pragmático y sin ambición política, acuerda con el presidente Peña Nieto y Luis Videgaray reconocer el triunfo de López Obrador sin reservas. Por su parte, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, emite a las 12 horas un mensaje en cadena nacional en el que informa que se habían instalado 156,803 casillas, es decir, 99.9% de las previstas. Solo 4 casillas de Oaxaca no habían sido instaladas. Califica la jornada como auténtica fiesta de la democracia y asegura que el INE no tiene registro de incidentes graves. Cerca de las 21 horas, el doctor Córdoba declara un receso en la sesión extraordinaria del Consejo General, pero antes anuncia que a las 23 horas dará a conocer los resultados del conteo rápido, con lo que se confirmarán las tendencias dadas a conocer por los medios de comunicación. El consejero presidente del INE aprovecha el receso para llamar al ganador de la contienda y confirmarle que en un rato más hará oficial su triunfo. Le pide a Andrés Manuel López Obrador que antes de pronunciar su discurso de la victoria, espere la cadena nacional del INE y la que segundos después hará el presidente de la República para felicitar. Los datos elaborados por el equipo de matemáticos de la UNAM, contratados por el INE, son contundentes. AMLO alcanza una votación que fluctúa entre 53 y 53.8% de los votos. Ricardo Anaya queda en segundo lugar con un rango de 22.1 a 22.8%. José Antonio Meade se ubica en tercero entre 15.7 y 16.3%. Y Jaime Rodríguez se ubica en cuarto, con un rango de entre 5.3 y 5.5%. Córdoba declara que se trata de datos oficiales, pero aún no legalmente válidos, pues hay que esperar los cómputos que se realizarán a partir del miércoles 4 de julio en los 300 distritos en que se divide el país. Sin embargo, queda claro que la tendencia es definitiva para declarar ganador del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. En uno de los ensayos de Lorenzo Córdoba, que él titula El sentido y las rutas de la transición democrática en México, se habla de la naturaleza del proceso de democratización que se tuvo en nuestro país y sus características principales. Se trató de un proceso lento, gradual, paulatino y sin quiebres radicales, a diferencia de otros procesos como el caso español, que ve en los pactos de la Moncloa y en la Constitución de 1978 un punto de quiebre, o el caso chileno, donde el plebiscito no constituye un episodio fundacional en 1988. En el caso de México, no se puede ubicar un evento específico gracias al cual hayamos dejado al régimen autoritario emanado de la revolución y nos hayamos convertido en una democracia. Más bien, la ruta de la transición se llevó a cabo a lo largo de 4 décadas, donde las reformas electorales fueron encauzando el proceso de democratización y de paulatino perfeccionamiento de los procedimientos democráticos. Estos dos son solamente un par de ejemplos de cómo se entretejen las crónicas periodísticas exhaustivas y los ensayos académicos rigurosos contenidos en este magnífico libro para contextualizar la historia político-electoral de nuestro país en este texto que recomiendo ampliamente, el cual seguramente se convertirá en una referencia obligada para todo aquel o aquella que quiera profundizar en la transición política
vivida en México en los últimos 50 años. Quiero aprovechar la oportunidad de felicitar a Lorenzo y a Ernesto por esta magnífica contribución académica que enseñará a las actuales y futuras generaciones acerca de cómo se dio la transición a la democracia en México. Enhorabuena a ambos. A modo de conclusión, se puede decir que, como lo señalan los autores, cito textual, la democracia mexicana es resultado de muchas luchas políticas y sociales, de batallas colectivas llevadas a cabo por muchos actores y encaminadas a romper las prácticas autoritarias, que el tránsito a la democracia no tuvo autor específico, sino que se constituyó a través de un proceso colectivo articulado a lo largo del tiempo. Se trató de una apuesta histórica por redefinir las reglas del acceso al poder público, centrada en el respeto y tolerancia de todas las fuerzas políticas y de hacer del voto ciudadano libremente expresado en las urnas la única vía para acceder legítimamente a los cargos de representación política. Cierro la cita. A continuación, y antes de darle la palabra a los autores del texto para que nos comenten sus puntos de vista, voy a permitirme leer sus síntesis curriculares. Ernesto Núñez Albarrán nació en la Ciudad de México en 1972. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid. Inició su carrera periodística en 1993 en el diario El Norte y fue reportero de las secciones Ciudad y Nacional. De 2007 al 2013 fue editor del suplemento dominical Enfoque del mismo diario. De 2013 a 2018 fue editor en jefe del suplemento dominical de Cultura, Política y Sociedad de la revista R. En sus más de 27 años de carrera periodística, se ha especializado en la cobertura y análisis de procesos electorales, partidos políticos, asuntos legislativos, conflictos políticos, movimientos sociales y participación ciudadana. Es autor del libro Crónica de un sexenio fallido, publicado por Grijalvo en 2012, y coautor de Tiembla, de la editorial Almadía de 2017, y 19 edificios como 19 heridas de Grijalvo en 2018. Imparte clases de periodismo en la Universidad Iberoamericana y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es columnista de Aristegui Noticias y Pie de Página. Es asesor en la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo Córdoba Vianello nació en la Ciudad de México en 1972 también. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Fue designado consejero electoral del Instituto Federal Electoral en diciembre de 2011 y desde abril de 2014 se desempeña como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, en donde ha encabezado los trabajos para la organización de 2 elecciones federales, 2015 y 2018, y la coordinación con autoridades electorales estatales en 196 procesos locales. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, con licencia, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Pues, sin más preámbulo, les doy la palabra para que puedan, por favor, pues iniciar con su disertación. Adelante. Ernesto. Bueno, si quieren me arranco yo para que después se ponga más interesante con Lorenzo. No, bueno, en primer lugar, pues bueno, muchísimas gracias, doctor Francisco Rodríguez, muchísimas gracias por la lectura, por la presentación del libro y sobre todo por la invitación a esta feria de la Benemérita Universidad de Puebla, que bueno, pues es ya una feria, entiendo que están en su 34 edición, es una feria que pues ya tiene una larga tradición, una larga historia, y que es un foro perfecto pues para poder platicar de estos temas que siempre nos pueden provocar, creo yo, o esperamos buenas reflexiones interesantes sobre esta pasión que tenemos en común todos los que estamos aquí, tanto presentando libros
como asistiendo a estas conferencias, que son precisamente los libros y ese acto maravilloso de encontrarnos en la lectura, porque cuando uno escribe un libro, una crónica, en mi caso una crónica periodística, pues uno busca, uno escribe, reconstruye algún acontecimiento y, como dice Juan Villoro, con la ilusión de que ese acontecimiento vuelva a ocurrir frente a los ojos de nuestros lectores cuando ellos y ellas lo están leyendo, y pues ahí es cuando se concreta la magia de la lectura, ¿no? Y es un poco lo que pretendemos en este libro. Por un lado, contar a partir de una serie de crónicas periodísticas acontecimientos ocurridos hace no tanto tiempo, pero que de pronto, al calor del debate político y de este debate tan intenso en el que estamos inmersos, con acontecimientos que van comiéndose la agenda informativa y la agenda política día tras día, a veces incluso hora tras hora, pues de pronto parecen acontecimientos muy lejanos. Ahorita que estaba usted leyendo, doctor, algunos párrafos de los textos que escribimos Lorenzo y yo, de pronto da la impresión de que estamos hablando de una historia que ocurrió hace muchísimos años, con esos personajes que José Antonio Meade, ¿quién será José Antonio Meade? Ricardo Anaya está más vigente por otras razones, pero pareciera que fue hace mucho, cuando en realidad tiene 3 años que ocurrieron. Y lo comentábamos incluso hace rato Lorenzo y yo, a razón de una conferencia que tuvimos la fortuna de escuchar hace ratito con Javier García Diego, el magnífico historiador, y él decía una cosa bien interesante. Decía que la historia de la transición a la democracia se ha escrito y se ha interpretado desde múltiples visiones. Él mencionaba ahí que, por ejemplo, para el PAN, la historia de la transición tiene su momento culminante en el año 2000, cuando Vicente Fox llega al poder. Para el PRD, ese momento culminante, pues es probablemente el 88, un parteaguas, puede ser también el 97, cuando el ingeniero Cárdenas llega a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y en cambio para Morena, para el actual partido en el poder, el 2018 es ese parteaguas, ¿no? Es ese momento cúspide, y según lo que se dice en algunos circuitos, digamos hoy, del hoy oficialismo o del hoy partido en el gobierno, se dice que en 2018 pues prácticamente nació la democracia. Y este libro lo que busca es contar la verdadera historia, no la verdadera historia, sino una historia a partir de una concepción distinta de la historia, de la revisión histórica de nuestra transición, que es pues este título, que es un poco provocador: la democracia no se construyó en un día. Es decir, este proceso que nos llevó a esa noche o a ese día del que ya leía el doctor Francisco, y a esa noche electoral del 1 de julio de 2018, no fue una cuestión que surgiera por generación espontánea, no es algo que haya ocurrido porque sí, porque ese día todos nos levantamos, o 30.100.000 personas en México se levantaron con una ocurrencia de ir a hacer un vuelco electoral, sino que ese día se conjuntaron una serie de condiciones, algunas que venían, como ya también lo mencionó, de 50 años atrás o incluso más tiempo atrás, algunas también muy recientes, muy propias de la campaña de esos 3-4 meses que precedieron a la jornada electoral, pero sin duda esa noche electoral fue producto de un proceso evolutivo. Y ese proceso evolutivo es una historia muy larga. Lorenzo y yo hablamos en la introducción del libro, puede ser vista como una historia de 50 años si la iniciamos desde el 68, una historia de 40 años si la empezamos a ver desde las reformas promovidas por don Jesús Reyes Heroles en 1977, que cuajaron, por cierto, con la instalación de la legislatura del 79, cuando por primera vez hubo diputados de partidos que habían estado en la clandestinidad hasta entonces, o es una historia de 30 años si la vemos desde el 88, ¿no? El otro día me decía un amigo, me dice, incluso te podrías ir más atrás si piensas que en 1958 hubo una campaña, la de Luis H. Álvarez, que acabó en una huelga de hambre y que también fue un hito histórico, quizá no tan significativo porque era al final
un acto de un personaje, pero si le rascamos podemos encontrar muchos antecedentes a esta historia, y no solo antecedentes, sino también muchos hombres y mujeres actuando para que esta transición ocurriera. Y esa es otra parte también interesante del libro. No solamente tratamos de reivindicar el carácter evolutivo de nuestra democracia, sino también el hecho de que sea una obra colectiva, que no puede ser, por lo tanto, reivindicada como el triunfo de una sola persona, de un solo candidato o de un solo líder político, ni tampoco puede ser reclamada como propiedad o bandera de una sola fuerza política. Aquí confluyen en esta gran historia, que es la historia de la transición, confluyen muchas personas, muchos partidos de muy diversas corrientes ideológicas. El libro se detiene en analizar la parte final, digamos, de este proceso evolutivo, que es la historia, y ahí es donde el libro entra mucho más a detalle, que es la historia que comienza justamente a partir de que se termina la elección de 2012 y comienza la elección del 2018. Este ciclo político que concluye con esta victoria de Enrique Peña Nieto y con las derrotas de dos candidatos y de dos liderazgos políticos, uno el de López Obrador, en ese momento como líder del PRD, y otro, podríamos decir, el liderazgo de Felipe Calderón como presidente de la República, líder del PAN, y que dan paso a que sus dirigentes de los partidos pacten con Enrique Peña Nieto una serie de reformas que se plasmaron en el Pacto por México, y una de ellas fue la reforma electoral. Entonces, en el libro analizamos, yo desde la perspectiva periodística, yo más que analizarlo, pretendo narrarlo, pero Lorenzo entra al detalle, al análisis muy profundo de estos acontecimientos políticos. Entramos desde el momento en el que se concibe en esa reforma, que fue un acuerdo político. Finalmente el Pacto por México fue un acuerdo político entre las fuerzas mayoritarias representadas en ese momento en el Congreso de la Unión, y a partir de ese acuerdo político, la creación del Instituto Nacional Electoral. Y lo que hacemos es revisar la historia de este sistema electoral, de este modelo electoral que nace cuando el IFE se transforma en INE. Y varios de los capítulos están dedicados a contar y explicar esa historia. ¿Qué pasa con el nacimiento del INE, los primeros pasos, la conformación de un Consejo General con reglas distintas, la difícil, y ya me dirá Lorenzo si no, a veces tortuosa, construcción de acuerdos en el Consejo General de ese INE que nace en 2014, para llegar primero a las elecciones de 2015, muy complejas, en una situación súper compleja en el país. Después en las elecciones de 2016, elecciones locales que también implicaron un cambio significativo en la correlación de fuerzas políticas, y finalmente en estas elecciones de 2017, que es un poco la antesala de lo que va a ser el 2018. Y algo que creo yo que es interesante, ojalá que a los lectores también les parezca interesante, es descubrir cómo Lorenzo Córdoba y el equipo del INE ven en todos estos episodios previos, tanto lo que ocurre en 2014, las complejas elecciones de 2015, lo que ocurre en 2016 y 2017. En esos momentos yo no era parte del equipo del doctor Lorenzo Córdoba, lo veía más como periodista, pero sin duda, algo que yo pude ver en ese momento también es que eso permitió a la institución prepararse para esa gran contienda, que era la elección de 2018. Muchos de y eso Lorenzo lo describe muy bien en sus ensayos, cómo se fueron construyendo acuerdos que permitieran que esa elección de 2018 y que toda la energía acumulada que había alrededor de lo que implicaba esa elección presidencial pudiera fluir por causas institucionales y por causas que permitieran que ocurriera lo que finalmente ocurrió. Una jornada electoral en la que hay un vencedor, en la que hay 3 candidatos derrotados, pero que finalmente todos deciden que haya un tránsito hacia una nueva alternancia de manera pacífica, de manera civilizada, de manera institucional, y que es un momento culminante de nuestra democracia, pero seguramente, y ya cuando lo revisa esto uno en retrospectiva, pero también piensa en lo que va a ocurrir después, será un punto cúspide en esta gran historia de la transición de
de México a la democracia, pero seguramente no será el punto final de esa historia. Después de esto han seguido ocurriendo acontecimientos y esperemos que esta historia de la transición pues siga siendo todavía una historia muy larga, pero sobre todo una historia que se pueda seguir contando como una democracia funcional, como una democracia que permite que los ciudadanos, a través de su voto libre, puedan elegir a sus autoridades y a sus representantes populares. El libro comienza con esta crónica que mencionaba Francisco del 1 de julio y concluye el 1 de julio de 2018. No entramos todavía en este libro al análisis de lo que ocurrió después, pero consideramos que mucho de lo que aquí se narra, se explica y se analiza nos puede ayudar a entender también el momento político que vivimos y muchos de los acontecimientos que han ocurrido en estos últimos 3 años, que como decía desde el principio, a veces parece que es muy poco tiempo, 3 años, pero de pronto también se ve como si fuera una historia ya muy lejana, algo que ocurrió y que realmente está más bien a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, yo ahí lo dejaría, doctor Francisco, para escuchar a Lorenzo y para ver si hay oportunidad de intercambiar puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Yo lo primero que quiero hacer es también agradecer muchísimo la oportunidad a nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por la posibilidad de poder presentar este libro y tener este coloquio contigo, Francisco, con el pretexto de este libro en esta 34ª Feria Nacional del Libro de la UAP. La verdad es un verdadero privilegio estar acá por un lado y por el otro lado haberte escuchado y tener este espacio de intercambio de opiniones. Yo quisiera comenzar señalando algo o subrayando algo que ya han planteado ambos, Francisco y Ernesto. El libro es un libro que tiene un propósito claro, franco y abierto. Es desde este punto de vista un libro que desde el título, como decía Ernesto, pretende ser militante, pretende contar una historia a partir de un posicionamiento que por honestidad desde el propio título se hace presente. Y es una lectura que frente a algunas posiciones que podríamos definir como creacionistas, que son justamente esas que han mencionado, las que asumen que la historia son solamente eventos aislados, ¿no? En el ámbito al menos de la evolución política, de la construcción de nuestra democracia, de la transición a la democracia, pues son concepciones erróneas desde nuestro punto de vista. Y lo queremos dejar claro desde la portada. Decir que la democracia no se construyó en un día es justamente una toma de postura frente a esos ánimos, decía, creacionistas, sosteniendo una tesis que no es nuestra, que no es propia. Me atrevería a decir que es, con independencia de las distintas posturas, de nuevo ahora a propósito de lo que decía Ernesto, citando a García Diego, con las que se puede interpretar la historia, sí todas las posturas que analizan la historia lo hacen, o por lo menos las posturas que tienen un mínimo de seriedad documental, de la construcción, digamos, de narrativas, lo hacen desde una perspectiva de procesos, es decir, desde una perspectiva evolucionista. La historia está compuesta, sin lugar a dudas, por momentos, pero que se engarzan en grandes procesos históricos. Y lo que ocurrió el 1 de julio de 2018, es no, tal vez, el inicio de una etapa de nuestra historia. Eso lo vamos a ver. Hoy todos los procesos que arrancaron en 2018 están abiertos. Y por supuesto que se pueden hacer juicios, pero no dejarán de ser juicios parciales, porque a los procesos hay que verlos inevitablemente en su complejidad. Lo que sí podemos decir desde ahora, insisto, yo no sé si lo que ocurrió el 1 de julio de 2018 es el arranque de una nueva etapa de nuestra historia. Hoy podríamos hacer muchos análisis a propósito de una gran cantidad de continuidades, de fenómenos de continuidad. Hay otros, sin lugar a duda, distintos, de ruptura. Pero lo que sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que lo que ocurrió en 2018
es un punto de llegada de una evolución histórica que ha tomado mucho tiempo a la sociedad ir poco a poco construyendo. Desde este punto de vista, el libro, y tú lo citabas, Francisco, lo hacía también Ernesto en su intervención, el libro, pues, digamos, engarza una serie de momentos a lo largo de nuestra historia político-electoral, ¿no? Y busca reconstruir desde sus primeras páginas, digamos, cómo lo que hoy tenemos en lo que llamamos sistema electoral, el sistema de partidos, es decir, lo que caracteriza nuestro sistema democrático hoy, pues es el resultado de una serie de apuestas, de resolver una serie de problemas que se fueron presentando a lo largo del tiempo, algunos añejos, como por ejemplo la cerrazón de un sistema de partidos excluyente, poco competitivo, al grado de que pues la clasificación célebre de Sartori de partido hegemónico toma como un triste y lamentable ejemplo el caso mexicano, digámoslo así, durante el siglo XX, ¿no? Y en consecuencia, pues la primera necesidad era romper con ese esquema cerrado, excluyente, insisto, monopolizado prácticamente por una sola fuerza política, para ir abriendo espacio a la competitividad y a la posibilidad de que nuevas opciones políticas pudieran expresarse y recrearse a lo largo de los procesos electorales y en los espacios de decisión pública como son el Congreso. Más adelante, ambos mencionaron el 88 como un momento que a veces en la historiografía actual o en la construcción, digamos, de la historiografía actual pretende borrarse, cuando fue un momento, digámoslo así, traumático, muy delicado, donde el orden institucional corría el riesgo de romperse, y sin embargo, gracias a la apuesta histórica que algunos de los personajes, de los muchos personajes que hilvanaron la transición, tomaron la decisión o se encauzó en una ruta de construcción o una apuesta institucional pacífica y democrática. Es decir, no una apuesta rupturista, sino una apuesta de transformación por la vía de las elecciones y con la construcción en consecuencia de elecciones libres, justas, transparentes y coherente confiables. Esa segunda gran necesidad se presentó con el tiempo. Y al poco rato nos dimos cuenta de que las inequidades en la competencia electoral hacían que, aunque los votos se llegaron a contar bien y los votos podían expresarse libremente, las elecciones no eran justas, no tenían una cancha pareja, condiciones de equilibrio que permitieran, como supone un sistema democrático, que todas las fuerzas políticas contendientes tengan la posibilidad de ganar una elección y no estén condenadas a ser eternos perdedores. Esa construcción de condiciones de equidad en la competencia fueron parte de un tercer gran momento en esta evolución. Y todas estas evoluciones se fueron sedimentando. Creo que la idea esta de capas geológicas que se van sedimentando y que se explican solamente en la medida en la que se sustentan sobre otras, es una buena manera de interpretar eso que tú mismo citabas, diferencia nuestra transición frente a transiciones como la española, que implican un quiebre, una ruptura radical con el pasado y el arranque de una historia nueva. Y finalmente una última necesidad, que es la que le da origen al INE en 2014, que tiene que ver justamente con buscar que las condiciones que se habían logrado en las elecciones en los ámbitos nacionales, en los ámbitos federales, es decir, condiciones de criterios técnicos, de diseño institucional, de procedimientos, pudieran replicarse en las elecciones locales, tratando de generar un sistema homogéneo, sistematizado y estandarizado. Estas grandes transformaciones, vuelvo a insistir, son procesos acumulativos. Y lo que ocurrió, de hecho, en 2018, pero lo que ocurre, me atrevo a decir hoy, lo que ocurrió hace apenas un par de meses con las elecciones del 6 de junio, no puede, so pena de hacer una lectura equivocada de los mismos, no verse como el resultado de esa larga evolución y de estas capas sedimentales, insisto, que nos fueron permitiendo construir condiciones cada vez mejores para la competencia electoral y la recreación del pluralismo político. El libro parte de esa premisa
y se centra, más allá de una reconstrucción general, digamos, de esto que estamos aquí comentando, se centra, sí, en la última etapa, es decir, en los años que sucedieron, digamos, en la explicación de esta última reforma, la de 2014, pero en los años que la sucedieron, y cómo, digamos, el recién nacido o renovado Instituto Nacional Electoral tuvo que enfrentar la difícil tarea, desde este punto de vista, ya que estamos en una feria del libro, permítanme evocar otro gran texto clásico, el célebre texto de Hesiodo, ¿no? Los trabajos y los días, ¿no? Este es un libro que cuenta, pues, los trabajos y los días que supuso la instrumentación, la puesta a punto, la calibración, el perfeccionamiento no exento de errores, de las muchas nuevas reglas que se estuvieron poniendo a prueba en las elecciones de 2015, en las de 2016, en las de 2017, para llegar a la gran cita electoral, la primera elección presidencial bajo estas nuevas reglas, que fue justamente la de elección del 1 de julio de 2018. Claro que el libro se centra fundamentalmente en esta etapa, y el libro, desde este punto de vista, reconstruye las enormes complejidades de los procesos electorales que llevaron al Instituto Nacional Electoral por primera vez en la historia a ser autor o coautor, como ya se mencionaba, de centenares de procesos electorales de entonces a la fecha. Creo que cada uno de esos años, cada una de esas elecciones, demostró y evidenció, digámoslo así, diversos desafíos que el nuevo sistema electoral estaba enfrentando. Desafíos que, en retrospectiva, no sin turbulencias, no sin sin sabores, con malos sabores de boca, se fueron sorteando. Las elecciones de 2015 fueron elecciones que lamentablemente introdujeron un componente inédito en la historia electoral del país, el que, digamos, algunos grupos sociales, que en la demanda de algunas pretensiones, muchas de ellas, por no decir incluso todas, compartibles o justas o justificadas, adoptaron al proceso electoral como un rehén y plantearon el boicot de las elecciones. Las de 2015 fue un año en donde las elecciones y la democracia en su conjunto estuvo en riesgo en el país. Y sin embargo, el volcamiento ciudadano a esos procesos electorales permitieron que, una vez más, la ciudadanía, verdadera autora del cambio democrático, pues se convirtiera en la defensora de nuestra democracia. O las elecciones de 2016 y 2017, que llevaron al Instituto Nacional Electoral a un nivel de credibilidad, primero, producto y de confianza, producto de la gran cantidad de alternancias que se dieron, en algunos casos inéditas, las primeras en la historia, en la disputa de las gubernaturas de algunas entidades federativas. Y luego, digamos, prácticamente, digamos, dejó la satisfacción de que la nueva reforma electoral, la del 14, estaba cumpliendo con su cometido. Y luego las controvertidas elecciones de 2017, en donde, si bien se siguió con la lógica de alternancia, también hubo dos entidades, Coahuila y Estado de México, que refrendaron el triunfo del perenne partido en el poder en dichas entidades. Es decir, el nuevo sistema no fue, que permitió, por cierto, y hay que decirlo en retrospectiva, el periodo de alternancias más grande de nuestra historia. Y si hay una alternancia, pues esto no es la prueba per se de la democracia, pero sí es la prueba de que existen condiciones democráticas. Son las y los ciudadanos los que deciden si hay o no, con su voto, alternancia en el poder. Lo que importa para que sea democrática una elección es que las condiciones para que, si así lo deciden con su voto, pueda darse una alternancia, ocurran, y eso es justamente lo que se puso a prueba. Pero bueno, la alternancia no es una condición sine qua non de los sistemas electorales, y en 2017 lo vivimos de la peor manera. Ese entusiasmo que se había generado el año previo se tradujo en críticas no menores, que llevaron al Instituto Nacional Electoral a tener que repensar, de cara a las elecciones de 2018, muchos de los procesos, muchos de la generación de condiciones de competencia para que no volvieran a repetirse el próximo año, por el enorme riesgo que implicaría, digámoslo así, este desencanto democrático en una elección presidencial.
El libro finalmente remata con una serie de reconstrucción de las muchas decisiones que se fueron tomando, algunas de ellas controvertidas y polémicas, como por ejemplo la incorporación por primera vez de algunos candidatos independientes a la boleta electoral como decisión del Tribunal Electoral, a pesar de las múltiples irregularidades que se habían planteado, o el hecho de que una candidata, por cierto, una candidata indígena con una gran presencia simbólica por la lucha por, digamos, condiciones, el reconocimiento de condiciones, luego de años y años de opresión a los pueblos y comunidades indígenas, que decidió jugar con las reglas, que no la favorecían, que no le permitieron alcanzar la candidatura, pero que demostró lo que significa una política comprometida con las reglas del juego, es decir, con las reglas democráticas. La historia del 2018 per se es una historia de una enorme complejidad. Fuimos a las primeras elecciones presidenciales en los tiempos de noticias falsas y de desinformación. Fuimos a las primeras elecciones presidenciales en donde se intentaron romper los moldes digamos, que habían prevalecido en los debates presidenciales hasta ese momento. Fuimos a elecciones con inéditos mecanismos de equidad en la competencia, mecanismos de cancha pareja. Fuimos a elecciones también en donde se instrumentaron inéditas medidas, acciones afirmativas para tratar de conseguir la paridad, por un lado, o bien de permitir la representación por primera vez de pueblos y comunidades indígenas en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. En suma, fueron elecciones que tuvieron muchísimo trabajo detrás y que gracias a ese trabajo, que es producto muchas veces de una dialéctica compleja con el Tribunal Electoral, hacer propuestas que son rechazadas, que tienen que volver a insistirse, etcétera, y que al final del día sentaron las bases de una elección exitosa, como lo acabó siendo la del 1 de julio de 2018. Termino con esto. Alguien podría decir, bueno, pues este es un libro de historia, es un libro que se ocupa de estas evoluciones, es un libro que reivindica, que es evolucionista del cambio político, es un libro que se ocupa con mayor atención o que centra su atención en esos años de construcción del andamiaje normativo y de las condiciones que permitieron que las elecciones de 2018 fueran un éxito y que por primera vez la izquierda llegara por la vía de las urnas al poder presidencial, pero es un libro de historia. Y en efecto, lo decía ya Ernesto, lo decía Francisco, es un libro que comienza el 1 de julio de 2018, que hace una especie de reconstrucción en retrospectiva, que va hacia atrás y que de nuevo va hacia adelante y culmina el 1 de julio de 2018 de nueva cuenta, inicia y termina la misma fecha. A partir de, como ya se ha mencionado también, pues estas lecturas que acaban siendo, pues no un libro a 4 manos, sino 2 libros que como decía bien Francisco, pues buscan interactuar entre sí. Es un libro, por cierto, que tiene 3 modos de leerse, decimos nosotros. Es un libro que, para quien esté interesado en la dimensión de la crónica, pues puede leerse solamente reconstruyendo o siguiendo las 8 crónicas que escribió Ernesto. O bien puede leerse, si se interesan más desde la perspectiva, digamos, de la construcción de los trabajos institucionales o desde una perspectiva más académica, pues bueno, se leen los 7 ensayos que me tocó a mí escribir. O bien es un libro que dialoga y puede seguirse el orden que sugerimos nosotros, en donde las crónicas y los ensayos se intercalan en este, insisto, diálogo desde 2 perspectivas distintas que analizan los mismos hechos. Pero el libro al final del día se podría decir es un libro de historia. Una historia que se siente cada vez más lejana por la vertiginosa dinámica de nuestros días. Pero la verdad yo creo que es un libro que permite reconstruir y entender lo que está pasando hoy en día. Pongo un ejemplo. Estamos hoy, se ha discutido públicamente después de las últimas elecciones, de la necesidad y de la pertinencia de hacer una reforma electoral. Bueno, si se hace una reforma electoral, pues lo menos que se debe hacer es partir del diagnóstico sobre lo que tenemos, a menos que demos con una reforma electoral un salto al vacío y con ello podamos eventualmente, irresponsablemente, invocar una ruta de regresión democrática que creo que es absolutamente indeseable.
Así que para enfrentar los tiempos actuales hay que entender de dónde venimos, y no solamente bajo la premisa de que la historia es maestra de la política, sino sobre todo porque si no aprendemos de lo que nos ha costado construir nuestro sistema democrático, corremos el riesgo de no valorar lo que hoy tenemos y de, para aspirar a algo mejor, tirar el niño contra el agua sucia. Y creo que eso sería terrible, porque la construcción de nuestra democracia, como lo han dicho Francisco y Ernesto, y con esto termino, no es obra de un solo hombre, no es obra de un solo partido, no es obra de una sola postura ideológica, sino que es la confluencia de generaciones y generaciones de mexicanas y mexicanos que durante mucho tiempo tuvieron, más allá de sus diferencias, que son válidas en una sociedad tan plural y diversa como la nuestra, tuvieron un punto de confluencia. Hicieron una misma apuesta por construir reglas del juego que nos permitieran que la disputa por el poder fuera una disputa libre, abierta, incluyente y, en suma, democrática. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a Lorenzo Córdoba. Siempre pues es un placer escuchar la manera en cómo él pues va hilando planteamientos que pues que llevan a la reflexión, que nos conducen a tratar de entender mejor ciertos fenómenos sociales que a veces pues es complicado poder dimensionar en toda su complejidad. Igual pues a Ernesto Núñez le agradecemos mucho también su participación en esta presentación del libro, que como ya ustedes han comentado muy bien, pues es un texto que se puede leer de muchas maneras, que tiene muchas lecturas, que puede permitir pues conocer la historia reciente del país, la historia electoral del país, conocer las motivaciones de los propios actores políticos contemporáneos, ver sus reacciones, en fin, en estas crónicas maravillosas de Ernesto. Me parece que este esfuerzo, este trabajo que ustedes hacen, este diálogo entre crónica y ensayo académico, pues es muy innovador, es una propuesta muy interesante. A mí me gustó mucho, la verdad, mucho el libro, porque es una propuesta fresca, es una propuesta nueva y tiene ese carácter de innovación, y además es muy sencillo, pues es muy, tiene la posibilidad de ser comprensible para cualquier público. Entonces, pues es un deleite leer el libro, y bueno, pues me ha dado muchísimo gusto ser invitado a esta feria del libro, a esta 34ª feria del libro, para pues compartir con ustedes su obra, que yo creo va a ser, como ya les comenté en su momento, un trabajo obligado para todo aquel que quiera conocer la historia y conocer los procesos políticos recientes y bueno, también de 50 años hacia atrás, que es un poco la idea del texto. Y entonces, pues, no me queda más que agradecerles a ustedes por su participación en esta feria, y pues estaríamos muy contentos también de tenerlos en el Instituto de Ciencias de Gobierno para que ustedes presentaran el libro aquí en el instituto con los colegas de este Instituto de Ciencias de Gobierno. Entonces, pues, les agradezco mucho a los dos, y seguimos en contacto, y ustedes podemos buscar una fecha que les quede bien, para que podamos en estos meses, en los próximos meses, pues poder presentar el libro. No sé si podamos dejarles les puedo dejar un número de teléfono, alguna cosa para que lo hagan.
Se los dejo aquí en el chat. Encantado, Francisco. Además, como sabes, bueno, pues ya está ahí los 10 años del ICGD, el Instituto de Ciencias de Gobierno. Acabamos de estar hace poquito ahí celebrando reuniones académicas, así que cuenta con nosotros, la verdad, un verdadero placer. Gracias a ti, gracias a la UAP por la Feria del Libro y gracias a Grijalvo por la apuesta que no es menor para un libro de esta naturaleza. Aquí les muestro el libro que espero se agote pronto y que tengamos una segunda edición en este mismo año. Ojalá que así sea. Yo estoy seguro de que así será porque el texto vale mucho la pena. Es un gran esfuerzo académico y también periodístico. Y bueno, pues solamente me resta darles nuevamente las gracias y recomendar este libro que seguramente en los próximos meses se agotará en las mejores librerías del país. Que estén muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco, y gracias a quienes nos siguieron. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Bye.